Las estrellas se alinearon y el destino confabuló para que Alejandro Kirk y las personas correctas estuvieran ese día. Aunque los ojos de los buscadores de talento, como siempre fue en su caso, apuntaban a otro joven. Él entraba cuando el juego estaba por terminar, cuando se necesitaba alguien para cachar luego de que se había salido el titular. Kirk desafió los estándares, recibió la oportunidad y ha logrado brillar para convertirse probablemente en el más insólito caso de éxito en el béisbol. Este deporte tan obsesionado con las métricas y los estándares. Todos nos maravillamos, pero al principio solo se susurraba sobre el mexicano. Kirk era material de fábulas y cuentos populares. El béisbol tiende a guardar un asiento en su mesa para todas las formas y tamaños, pero él era el receptor que no se parecía a nadie más. De eso era de lo único que se podía hablar. Luego aprendieron que tampoco jugaba como nadie más. El mexicano está en la Serie Mundial y no es obra de la casualidad. Es trabajador, dedicado y con una pasión inquebrantable. De hecho, es el primer receptor nacido en México en el Clásico de Otoño y el tercer pelotero en jugar para los Azulejos de Toronto después de José Silva y Roberto Osuna. Y el primero de posición nacido en México que juega con el equipo canadiense en los últimos 41 años. Incluso ahora que está en una serie mundial, a aquellos más cercanos a Kirk le cuesta explicar. Sus compañeros veteranos todavía se encogen de hombros y sonríen. Alex nació un 6 de noviembre de 1998 en Tijuana, Baja California. Proviene de una familia 100% beisbolera. Su padre, Juan Manuel Kirk, es un expelotero amateur muy reconocido en Tijuana. Su hermano mayor, Juan, lo contagió de béisbol. Tenía solo 3 años cuando se fue con él y con su papá a la Liga Municipal de Tijuana, con la intención de jugar, pero la edad no le alcanzaba para entrar a la categoría de los más pequeños, así que no lo dejaron alinear. Entonces el niñito rubio y regordete recorría todos los campos arrastrando su batecito buscando quién le pichara una pelota. Así creció Alejandro, enamorándose del béisbol. Durante 11 años Juan Manuel Kirk fue el manager y entrenador de su hijo Alejandro. Otros como Víctor Arroyo y Jorge Páez también contribuyeron a la formación de esa joven promesa. Alejandro estuvo en todas las selecciones estatales, acaparaba miradas y dejaba ver sus dotes como futuro pelotero excepcional. Se hizo catcher porque esa posición le enseñó su padre, la que el propio Juan Manuel jugaba como beisbolista amateur. Kirk es uno de los grandes descubrimientos en la historia de los Azulejos. Estaba escondido en México hasta que las personas adecuadas terminaron en el lugar justo en el momento correcto. Es un recordatorio de que este juego tan cuidadosamente proyectado y tan obsesionado con las probabilidades todavía puede sorprendernos con algo que nunca esperamos. Al final del día es un enigma. Ojalá pudiera decir que sé mucho sobre Kirk, pero en realidad no, dijo Kevin Gausman. Puede que a él le guste que sea así. Esta es la historia de Kirk, o al menos lo que él quiere que sepas. En el 2016 los Azulejos estaban en la caja de castigo. Acababan de firmar al dominicano Vladimir Guerrero Jr. el año anterior por 3.9 millones. Y bajo las reglas internacionales de MLB de la época no podían superar los $300,000 por un solo jugador en el 2016. En su lugar apostaron todo a la cantidad, tratando de reclutar talento en todas partes. En aquel entonces Kirk estaba en el circuito de exhibiciones. En un momento los Tampa Bay Rays lo llevaron a su complejo en la República Dominicana durante 10 días y le echaron un vistazo, pero nunca le hicieron una oferta. Sin embargo, había un scout trabajando para los Rays en ese momento llamado Aaron Acosta, a quien le gustó Kirk. Los dos se mantuvieron en contacto y cuando Acosta se integró a los Azulejos poco después, la primera pieza estaba en su lugar. Kirk recuerda ese torbellino de exhibición. Siempre era el otro muchacho, al que le pedían que entrara y tomara algunos turnos al bat contra un joven lanzador de primer nivel, o que le recibiera a alguien si tenía suerte. En ese momento era mi sueño. Siempre tuve el sueño de firmar como profesional. En ese instante me di cuenta de que había muchos jugadores, incluso en México, con mejores herramientas que yo, confesó Kirk a MLB.com. Fue entonces cuando los Azulejos se toparon con él. Dean Desilis, entonces un scout de asignación especial para el equipo, estaba con un pequeño contingente del personal de los Azulejos en una exhibición en México. Todo para ver a un receptor, pero no era Kirk. Sin embargo, había algo en él que no podían dejar de mirar, incluso si el primer vistazo no tenía sentido.
El scout no podía sacarse a Kirk de la cabeza, pero cuando habló con Andrew Tinish, el vicepresidente de Scouting Internacional de los Azulejos, se había olvidado por completo del chico que se suponía que debía estar observando. En realidad me gustó mucho más el muchacho del otro equipo, le dijo Desilis a Tinish. Puede recibir, puede lanzar, tiene muy buenas manos, tiene un bate de líneas y un swing bien simple y controla la zona de strike. Sin embargo, tengo que ser honesto contigo, no tiene un gran físico. Tinish todavía recuerda la llamada. Conversaciones como esa no ocurren a menudo. Este no es el jugador típico, no es el físico común, recuerda Tinish que le dijo a Desilis. Estas historias sobre Kirk todavía encienden algo dentro de las personas que estuvieron allí. Todos sabían que Vladdy sería el próximo gran fenómeno, o al menos tendría una mejor oportunidad de convertirse en eso que cualquier otro joven de 16 años en el planeta. Tenía el nombre famoso, un poder impresionante y un cuerpo hecho para batear pelotas por encima de las barras. Kirk, en cambio, no encajaba en ninguna de estas proyecciones fáciles con sus medidas o herramientas físicas. Y es que eso que resulta tan importante para las personas que han estado presentes desde que los Azulejos fueron el único equipo de béisbol en ofrecerle a Kirk un contrato desde México, fue por $30,000, una miseria en comparación con el acuerdo que le habían dado a Guerrero el año anterior. El tijuanense mide 1.78, quizás generosamente. Ha hecho un buen trabajo para mejorar su condición física a lo largo de los años, pero a primera vista nunca ha sido confundido con un atleta de élite. De hecho, ha sido confundido con muchas otras cosas a lo largo de los años, desde un asistente del clubhouse hasta un empleado del estadio y algunos otros personajes, pero ciertamente no como un jugador de béisbol. Este no era el tipo de jugador que los entrenadores y el personal de desarrollo en Dunedin estaban acostumbrados a ver entrar por las puertas. El peso y la complexión física de Kirk siempre fueron el pero en aquellos primeros días. Por su tipo de cuerpo, siempre iba a ser el muchacho que tenía que demostrar que podía lograrlo, señaló Desilis. Es más fácil pasarlo por alto por su apariencia. Probablemente no sea la mejor manera de decirlo, pero la primera impresión no es la mejor cuando lo ves. Kirk lo sabe y lo ha sabido siempre, pero rara vez ha hablado al respecto. Mi físico obviamente quería ser más alto, quería tener mejores herramientas, pero esto es lo que Dios me dio. Nunca me molestó, dijo Kirk en entrevista. Estoy muy feliz con lo que tengo, de hecho, usé mi físico para motivarme, me obligué a mejorar. Nunca lo usé como excusa, no iba a rendirme. Eso me hizo exigirme más que a nadie. Kirk solo necesitaba jugar, más que muchos otros prospectos necesitaba jugar para demostrar que era mucho más de lo que la gente pensaba al verlo. Pero eso tomó tiempo. Kirk sufrió un accidente automovilístico y se lesionó la mano, lo que le costó casi toda la temporada del 17. Cuando finalmente regresó más tarde ese año en su primer juego en la Liga de la Costa del Golfo, recibió una recta en esa misma mano y volvió a agravar la lesión. Sin embargo, había algo en Kirk, ese veterano de 35 años atrapado en el cuerpo de un adolescente que empezó a atraer al personal de los Azulejos. En 2018, Kirk se dio a conocer con los Bluefield Blue Jays, registrando un OPS de 1.001 en 58 juegos. Sabía que finalmente había ganado impulso y su confianza comenzaba a aflorar. Pero el 2019 le trajo una validación externa. Por primera vez apareció en la lista de los 30 mejores prospectos de MLB Pipeline, ocupando el puesto número 29. Todavía recuerda la primera vez que lo vio. Manager tras manager veía lo mismo. Todo parecía ir más lento para Kirk. Era imposible abrumarlo. Lo único que siempre ha sabido hacer es lo más difícil en este deporte, dijo Tinish. Desde el principio, Kirk estaba en una especie de gira de revancha. Había escuchado todo lo que se decía de él en el camino. Y sí, es difícil ignorar los comentarios que aparecían en sus primeros perfiles como prospecto. Uno de esos reportes incluso lo comparó físicamente con el comediante Chris Farley. Kirk se aferró a esas cosas y al hecho de que solo un equipo se interesó por él. Incluso cuando sorprendió al mundo beisbolero en el 2020 cuando dio el salto desde clase A alta hasta las grandes ligas. Pero un día decidió dejarlo atrás. Ya no siento que tenga que demostrar nada a nadie, ni a los que dudaban de mí, ni a nadie, dijo Kirk. Recuerdo que un día le dije a mi papá, voy a demostrarles a todos que están equivocados. Voy a silenciarlos. Ese día mi papá me dio un gran consejo. Me dijo que me olvidara de la gente, que lo hiciera por mí. Todo por mí. Todo lo que logre que sea para mí. Kirk
sigue sin decir mucho, pero no es necesario que lo haga. A los azulejos no les falta gente a la que le guste hablar. A medida que pasó de ser una curiosidad como novato a convertirse en el receptor titular del equipo, se ha transformado en el gran contrapeso de Toronto. Sus lanzadores lo saben mejor que nadie. A veces tengo que depender de él para mantenerme equilibrado, dijo Kevin Gausman. Hay veces que estoy furioso durante una salida y le pregunto, oye, eso fue strike, ¿verdad? Y él solo me mira un rato y me dice, no. Chris Bassitt intenta explicar el mismo fenómeno, pero se detiene, sonríe y reconoce. Yo hablo mucho. Si Kirk dice algo, más vale que lo escuches. No importa si tienes 10 años de experiencia, si eres Max Scherzer con todo lo que ha logrado o si apenas llevas 2 días en Grandes Ligas. No importa. Él se ha ganado el respeto. Claro, puede relajarse y divertirse, pero al mismo tiempo es callado. Muchos de los buenos jugadores con los que he jugado y que son como Kirk siempre terminan siendo los líderes del equipo. Él no anda con rodeos. Si te dice que pares, más vale que pares. Aquel juego de exhibición en Tijuana ocurrió hace 9 años y mira a Kirk ahora. Es candidato al Juego de Estrellas cada año y un héroe de culto en Toronto. El jugador que sigue demostrando que cualquiera puede lograrlo. Decilis, quien ahora trabaja con los Bravos, podría hablar durante horas sobre ese día. En algún lugar todavía conserva un jersey de Kirk que los azulejos le enviaron años atrás. Estas historias no ocurren todos los días. Los rankings de prospectos lo pasaban por alto, pero él recibió su chance y la aprovechó al máximo. Ya ha sido convocado al Juego de Estrellas más de una vez. Y es que esta temporada 2025 ha sido algo especial para Alejandro. Dejó de ser aquel para convertirse en estrella. Kirk es el primer jugador en la historia de MLB en conectar 2 o más home runs en el último juego de la temporada regular y el primero de la postemporada en el mismo año. Es el cuarto jugador en la historia de Blue Jays con un juego de múltiples home runs en la postemporada, uniéndose a José Bautista, Danny Jansen y Teóscar Hernández. Es el segundo receptor en la historia de la postemporada con un juego de múltiples home runs contra los Yankees, uniéndose a Johnny Bench en la Serie Mundial del 76. Kirk venía de hacer historia en el juego final del rol regular al unirse al dominicano Robinson Cano como los únicos en todos los tiempos con un juego de 6 carreras impulsadas el mismo día que su equipo aseguró el título de división. Los 2 home runs de Alejandro contra los Yankees en la serie divisional fueron los primeros de un nacido en México en playoff de la Liga Americana desde 1954, año en el que Roberto Beto Ávila se convirtió en el primer jugador de posición en aparecer en una postemporada. Antes de Kirk, solo el oaxaqueño Vini Castilla y el sonorense Erubiel Durazo dieron home runs, pero ambos lo hicieron jugando para equipos de la Liga Nacional. Castilla dio 5 home runs con Colorado, Houston y Atlanta. Durazo los pegó con los D-backs de Arizona. En una entrevista, Kirk dijo: "No sé si algún otro equipo me habría dado la oportunidad que me dieron los azulejos. Estoy agradecido, muy agradecido".